Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Rafael, encantado de estar aquí. Bueno, pues yo te tengo que hacer una confesión. ¿Sabes qué? Pues que llevo un lío de semana que alucinas. No he tenido tiempo de nada y no he tenido tiempo ni siquiera de preparar la entrevista. Y ¿sabes qué? Es que no he podido prepararme ni siquiera la entradilla. Y he pensado, joder, Roberto, macho, Roberto que se dedica a la música, que se dedica a esto de improvisar, que le mola el jazz, que ha tocado de todo con todo el mundo, seguro que me puede echar una mano. ¿Tú me puedes echar una mano, Roberto? Rafael, déjalo en mis manos. ¡Wow! Genial. Bueno, pues con esta súper introducción os damos paso a lo que va a ser la entrevista de hoy, una entrevista muy especial con Roberto Pacheco, en la que vamos a hablar de su proyecto Musílabus, donde vas a descubrir cómo a través de la música y la interpretación puedes conseguir elevar tu vibración, pero mucho más, despertar tu creatividad y llevar mucho más lejos lo que es tanto tu proyecto profesional como tu proyecto personal. Nada, en unos segundos Roberto nos cuenta más. Nos vemos ahora mismo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing con Sentido, este podcast sobre emprendimientos, sobre marketing, especialmente dirigido a los emprendedores y emprendedoras vocacionales, aquellos que sobre todo queréis hacer de vuestro proyecto un proyecto para mejorar no solamente vuestra vida, sino la de los demás, ya seas un profesional del desarrollo personal, el bienestar o la salud. Este es tu podcast, así que lo primero que te recomiendo, si no te has suscrito ya, suscríbete ya a Marketing con Sentido para descubrir todo lo que puedes hacer para mejorar ese camino, para ir más rápido, hacerlo de una manera mucho más eficaz en busca de vivir plenamente de tu vocación. Mira, y en este sentido también te quiero animar a que te unas a nuestra comunidad Emprendedores con Sentido, una comunidad en la que tienen cabida todos aquellos emprendedores y emprendedoras que tienen ese sentido claramente vocacional, pero que sabemos que en la mayoría de vuestros casos estáis haciendo un viaje duro, trabajoso y en solitario. Y lo que os queremos animar es que no lo hagáis en solitario. Uniéndose a la comunidad de emprendedores con sentido, pues vais a encontrar lo primero, mira, muchísimos profesionales que resuenan con vosotros, que tienen una visión de la vida y de su profesión muy similar a la vuestra. Y además, entrando en la comunidad de emprendedores con sentido, que por cierto es gratuita de momento, vas a recibir semanalmente, pues a través de nuestra newsletter, herramientas, estrategias y también contenido exclusivo. Además, podrás tener acceso a nuestros programas de mentoría en unas condiciones especiales exclusivamente para miembros de nuestra comunidad. Así que no te lo pienses más, en la descripción tienes el enlace para unirte ya a la comunidad de emprendedores con sentido. Y ahora sí, voy a dar las gracias primero a Roberto Pacheco, no solamente por estar aquí, sino por sacarme de este apuro, con la improvisación tan chula que nos ha hecho en esta introducción. Roberto, bienvenido, un placer tenerte por aquí. Qué bien, muchas gracias. Muchas ganas de estar aquí porque ya sabes que la vida nos ha puesto ahí una separación momentánea debido a un problema y una cuestión personal que ya he solucionado, porque eso de alguna manera es lo que he venido a compartir y lo que hemos hecho nada más empezar el podcast, poner una solución a un problema, más allá de que sea más o menos problemático, más o menos grave o que sea incluso una broma que podemos utilizar para sacar la creatividad. Nos encanta llevar la practicidad, o sea, a la practicidad diaria nos encanta llevar herramientas convencionales, que no se quede todo en un mundo sutil de las ideas y de la creatividad muy ambiguo, sino Ajá, que nos sirva, ¿no? Y este es un claro ejemplo de cómo de repente podemos improvisar una cabecera total. con mucho amor y con mucha creatividad, ¿no? Que es un poco a lo que nos dedicamos. Genial. Pues Roberto, estoy encantado, mira, por varias razones de que estés aquí. Primero, porque tú le das mucho sentido, tú y Raquel, que hoy no nos ha podido acompañar, pero que es parte del proyecto Musílabos, del que nos va a hablar Roberto.
pero tengo muchas ganas de que estés aquí por varias razones. Primero, por lo que te decía, porque vuestro proyecto está muy en coherencia, muy alineado con el tipo de proyectos de los que hablamos aquí en Marketing con Sentido y en la sección especial de Emprender con Sentido, ¿vale? Segundo, porque yo soy melómano puro. Me encanta poder entrevistar a alguien que trabaja con la música, que también con su pareja trabaja la interpretación, que trabaja la creatividad, algo que me vuelve loco. Y lo tercero, fíjate, Roberto, por una cosa que acabas de decir, me ha encantado esa visión, fíjate, de alguien que viene desde una perspectiva de la creatividad puramente artística, ¿no? Pero yo creo que es no sé, tiene un especial valor. Yo me considero también que hago un uso especial de la creatividad desde lo que ha sido toda mi carrera dentro de lo que es marketing y publicidad, en la que tenemos roles, tanto tú como yo, como que se nos considera como personas creativas. Pero te decía que creo que nosotros tenemos una misión muy importante, ¿vale? Es hacer ver a la gente que a través de la creatividad se pueden conseguir solucionar problemas muy específicos y que la creatividad no es una herramienta exclusiva de las personas que la utilizamos, vamos a decirlo así, en contextos artísticos o de desarrollo creativo como puede ser el marketing en la publicidad. Por eso me ha encantado esto que has dicho de la practicidad de la creatividad. Y yo creo que en este sentido tienes mucho para descubrirnos hoy. Pero mira, Roberto, hay una cosa que es fundamental en este podcast y es que los invitados se les brinda la oportunidad de que sean ellos mismos que se presenten. Entonces ya nos has hecho un poco nos has dado un aperitivo, pero dinos más concretamente quién es Roberto Pacheco, quién es Raquel, aunque no esté aquí, y cuál es vuestro proyecto Musílabus. ¿Qué nos puedes contar? Muy bien, Rafael, pues una maravilla, como te digo, que me des voz y voto en este maravilloso podcast, porque tenemos muchas cosas con las que resonamos y de hecho, al hilo de tu pregunta o tus dos exposiciones, quién soy, cómo me presento, podría unirlo con el concepto ese de artesano. Yo me concibo que soy un artesano, es decir, creo cauces para poder expresar y para poder manifestar mi arte, como tantos años llevo, 35 años, más de 35 años en la música. Y dentro de ese canal de expresión y de desarrollo creativo no solo se materializan obras, sino que entiendo que el propio hecho de crear prácticas activas, como tú bien decías, cotidianas, que me hagan expresar y manifestar mis sentimientos, mis pensamientos, mis reflexiones, me han conectado con una sanación. Entonces, de ahí el concepto de artesano. Yo creo canales expresivos o canales de expresar mi pensar, mi sentir, mi fluir en la vida, y ese proceso de autoobservación en una práctica activa me ayuda a conocerme más, a ser más consciente y a sanarme. Entonces, no solo me he dado cuenta que eso me ha venido bien a nivel personal, a nivel profesional, sino que más allá de mis años de experiencia en la música y en el arte, cualquier persona, nos hemos dado cuenta que cualquier persona puede utilizar esa manera de artesanarse, esa manera de vivir la vida como un viaje en donde uno es su propio artesano. Y ahí puedo incluir a Raquel, que rápido, una compañera con la que llevamos casi 20 años juntos, viviendo, con la que hemos creado, no solo a nivel creativo, muchas de las cosas que están aquí en el laboratorio, sino a nivel creativo un ser humano. Hemos concebido a un maravilloso ser que tiene 10 años y que está por aquí disfrutando. Entonces, nuestra unión ya no solo es personal, sino es de creadores y de creativos. Y de esa visión hemos unido ya en la interpretación y yo en la música, hemos unido rápido la interdisciplinaridad, lo hemos metido en multidisciplina porque hay también escritura, hay movimiento, hay pintura, hay como muchas ramas de desarrollo artístico. Y ese proceso de artesanación con la autoobservación constante y con la consciencia, pues nos da una maravillosa práctica activa del día a día y de cómo a un problema le ponemos una o todas las soluciones que hagan falta. Entonces, ahí está la creatividad al servicio de esa manera de elevar la vibración. Pues fantástico. Ya en sí mismo lo que te digo, solamente con esta primera parte, con esta respuesta, yo creo que ya merece mucho la pena la entrevista, ¿no? Por eso estamos diciendo, por abrir esa perspectiva de la creatividad más allá de la expresividad, que es fantástico en sí mismo, ya es un desarrollo evidentemente para todos, pero llevarla a otros terrenos, como estábamos diciendo en vuestro caso de sanación. Mira, este podcast, Marketing con Sentido, como te comentaba antes,
está especialmente enfocado a emprendedores y emprendedoras de un nicho específico del desarrollo personal, bienestar, salud o vocacionales. Y una de las cosas que nos interesa mucho en este podcast y a la gente que nos escucha es conocer de vuestra experiencia en sí mismos emprendedora. Evidentemente hablaremos de cuál es en sí mismo, ¿no?, lo que tenéis de contenido dentro de vuestra propuesta, vuestro proyecto Musyllabus, pero también nos interesa mucho buscar esa inspiración para otros emprendedores. Investigando un poquito sobre vosotros, leyendo sobre vosotros, lo que se ve claramente también que ha habido un camino de transformación, desde el punto de vista profesional. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegáis, Raquel y tú, hasta este proyecto y qué es lo que os hace llegar aquí a través de incluso también, ¿no?, de decepciones profesionales para dar cambios y conseguir estar aquí? ¿Cuál fue un poquito los hitos de vuestro camino hasta llegar aquí? Bueno, a nivel personal tendría que remontarme a estar con 12 años tocando en una charanga de un pueblo en donde hay 500 personas en las fiestas de un pueblo y tú te sientes con el poder de hacer que se levanten y hacer que se agachen. Entonces ahí es donde me veo como con la capacidad de emprender mi vida con un tubo que de repente a cualquiera de las personas que le contaba no sabía ni lo que era. Un trombón, sí, eso grande, eso que suena. Entonces yo he vivido en un contexto en donde he tenido que emprender a un nivel muy grande porque... si bien me conocían, porque era el que yo hacía que levantara a la gente del pueblo cuando estaban también ayudados por cualquier tipo de agente externo que motivaba su desinhibición. Pero eso en pueblo del Campo Charro, en Salamanca. O sea, te hablo de algo muy cotidiano, no te hablo de una discoteca muy... No, así, a plena calle, al lado de una iglesia o de un bar. Entonces yo ahí he conocido mi concepto de emprendedor, porque he sido capaz de vivir de la música durante muchos años de mi vida, ¿no? Y eso ha sido un éxito. Y hace pues apenas 12 o 13 años, cuando de repente estoy en una gira internacional con un artista muy famoso, recorriendo países muy... Con una gira muy grandilocuente, me veo como con una decepción de habiendo conseguido lo que yo supuestamente había venido a hacer, que era vivir de la música y disfrutar de ello, me encontraba con una... sensación de inconformismo y de pérdida muy potente. Ahí ya estaba con Raquel, entonces tuve la suerte mientras estaba tocando en un musical de estos que se hacen en la Gran Vía de Madrid y que tienen una gran resonancia mundial porque es la tercera ciudad, Madrid, de musicales. Ahora mismo hay una cooperativa con la que de repente nos estamos uniendo para poder, de aquí envío un saludo, para poder unir, porque no hay un sistema que regle, una legislación que regule muchas de nuestros derechos, ¿no? Pero bueno, esto es otro cantar. En cualquier caso, ahí me encontré rápidamente con el conformismo, ¿no? Y al crear, o sea, al hacer un máster de creación de metodologías, uniéndome con Raquel, creamos la capacidad de observarnos y observar los métodos que nos habían enseñado a hacer música o que nos habían enseñado la interpretación, porque ahí rápido entró Raquel, nos dimos cuenta que había muchas cosas que estaban planteadas desde una visión de no desarrollar personalmente al ser humano, de que las herramientas que están en el colegio o en el conservatorio no les ayudaran al propio ser humano, al propio alumno. Entonces, ahí donde nos conectamos con esa primera pregunta que tú decías, ¿no? Nos conectamos con que el arte no solo sirve para expresar, sino que sirve para sanar, para ayudarnos a mejorar a nivel personal. Entonces, rápido, Raquel y yo empezamos a crear un laboratorio en donde nos pudiéramos poner como fuera de nosotros mismos, como si nos observáramos, como nos dice la mecánica cuántica, como ese ojo observador que modifica tu realidad, y empezábamos a observar nuestros pensamientos, qué era lo que pensábamos al pintar o al tocar, o qué era lo que sentíamos, o cómo de repente le dábamos forma a la materia, no solo era una idea sutil, ¿no? Entonces, claro, ese laboratorio empezó a estar... empezó a ser efervescente, ¿no? Empezó a tener mucha enjundia porque nuestro proceso de científicos creando métodos y creando herramientas y nuestro proceso de cambio y transformación personal iban siendo a la par. Entonces estábamos siendo nuestros propios conejillos de India. Estábamos viviendo en nosotros mismos las propias herramientas. Entonces nunca ofrecimos una herramienta que no hayamos testado o sí, porque nunca habíamos hecho, por ejemplo, nunca he testado empezar un podcast como el que hemos empezado hoy y me he atrevido. Al final adquieres una amplitud en tu zona de confort y utilizas tus herramientas desde un lado mucho más de solución ante cualquier adversidad, ante cualquier circunstancia. Entonces la creatividad está al servicio de una solución de un problema y eso te hace elevar tu vibración, eso te hace mejorar como una persona, no como
comparándote del primero B al segundo del frente de tu casa. No, no, contigo mismo, con lo que tú fuiste ayer o con cómo tú contestaste esta mañana en un cabreo sin sentido con tu hijo, ¿no? Entonces te observas y este laboratorio es muy, muy propenso a una observación constante y que la creatividad está al servicio de nuestro propio desarrollo. Mira, Roberto, de lo que estabas diciendo hay una parte que quería reafirmar y que me ha parecido muy interesante. También aplicado, como te decía, como base inspiradora o de realidad con los tipos de emprendedores con los que yo trabajo, ¿no? Con los emprendedores del desarrollo personal o el bienestar o la salud, donde también hay una serie, no sé cómo decirlo, de características, ¿no? Comunes en muchas cosas sobre lo que les sucede cuando tienen que afrontar un proyecto de emprendimiento. Una de las cosas más importantes que digo yo tiene que ver con esto que acabas de decir tú, aplicar realmente lo que tú vas a aplicar a los demás, vivir en tu propia experiencia lo que vas a hacer a los demás. Fíjate que es curioso, ¿eh? Porque lo que digo, en programas de mentoría, muchas personas me vienen a mí diciendo, oye, Rafa, imagínate un coach, un terapeuta va a lanzar su proyecto y te viene como diciendo, mira, la base de mi proyecto está en mi cualificación técnica, voy a decirlo así, ¿vale? Lo que he aprendido, lo que no sé qué, no sé cuántos. Entonces yo muchas veces le digo, bueno, eso es importante, evidentemente, ¿no? De decir, no se puede ser trombonista si no sabes aplicar la técnica de tocar el trombón y si no sabes leer música o sabes de armonía, ¿vale? Pero una de las cosas que digo yo es que dices, mira, solamente eso es una parte de tu propuesta. Lo que termina de completar tu propuesta hacia el mundo tiene que ver con tu propia experiencia, ¿no? Y cómo lo experiencial, cómo tú has vivido, cómo has transformado, cómo lo que te ha ocurrido en tu vida sobre lo que tú quieres solucionar es una parte fundamental de lo que define tu propuesta hacia los demás y que adquiere un valor diferencial. Algo tan importante en un sector como el que nos desarrollamos, exactamente como imagino que puede pasar en la música, ¿no? Que también me gustaría hablar un poquito sobre ese aspecto profesional de la música, donde existen también muchos frenos. A veces me sorprende precisamente en un mundo creativo por excelencia, a veces la falta de creatividad que existe en los propios, por ejemplo, músicos, para reinventarse y para buscar soluciones que les lleven a dar una solución profesional. Pero esto que decías, como te decía, me ha gustado mucho de aplicar en uno mismo lo que los demás, vivir en uno mismo lo que después queremos aplicar hacia los demás. Mira, Roberto, yo te quería preguntar ahora, de una forma más concreta, ¿qué tipo de soluciones ofrece Musílabus? Es decir, ponme un ejemplo, ponme un contexto. ¿Hacia qué tipo de personas os dirigís? Si os dirigís a algún perfil de persona específico, ¿cuál es vuestro enfoque en cuanto a tipo de, no sé si denominarlo cliente, paciente o simplemente persona? Cuéntame. Sí, la verdad es que es todo un aprendizaje, ¿no? Porque muchas de las propuestas que nosotros hacemos van dirigidas a personas que quieren cambiar sus pensamientos, a personas que quieren cambiar su estado de ánimo, a personas que tienen una conciencia corporal muy vaga, de que no son conscientes de su cuerpo, ¿no? Y a través de somatizaciones les surgen problemas que hasta que no le ha surgido el problema en el cuerpo no se dan cuenta de que hay algo más allá en nuestro ser que en nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros somos ser humano y la parte humana es la parte mental, la parte física, la parte emocional, pero el concepto del ser está muy conectado con la consciencia, con algo más allá, con tu alma, está conectado con una información que no es cotidiana en los centros de enseñanza, ¿no? Y cuando sí hubo un avance en ese sentido a nivel espiritual, llegó la religión para poder apropiarse de eso y que la espiritualidad no esté incorporada en el desarrollo del ser humano. Entonces, nosotros nos dirigimos a personas que quieren sentir su voz como una herramienta para conocerse, ¿no? Escucharse, grabarse un vídeo, escucharse para decir, hola familia, ¿cómo estáis? O hola, buenos días, soy el presidente de... Y que de repente tú veas tu vídeo y estés conforme contigo mismo. Es decir, no veas tus peros, no veas tus problemas, no veas que la segunda toma es la que vale. Todas las tomas valen, la primera, la segunda y la tercera, todas es la realidad, solo existe desde aquí este presente, ¿no? Entonces, aquellas personas que quieren conectarse con reconocer su diálogo interior, que quieren reconocer cómo con herramientas creativas puedes ayudarte a evolucionar, puedes ayudarte a
a estar más tranquilo y a elevar tu vibración. Entonces, claro, nos dirigimos a este tipo de personas que están muy conectadas con esta manera de resonar. Alguien que le suena... Entonces, están muy repartidas en muchos nichos, ¿no? Puede ser un alto ejecutivo que de repente ha llegado hasta ahí porque su vida le puso ahí y conectar con nosotros hace que se plantee su vida y que cambie directamente su vida y que retome la pintura o que retome un elemento que, como decía Ken Robinson, que dejó en un momento dado de su vida o que le resonó. Entonces, procuramos ayudar a crear un bienestar consciente, ¿no? Acompañamos procesos para que tú te comprendas a ti mismo, ¿no? Que tengas como mayor rapidez ante solucionar un problema, mayor rapidez para solucionar los problemas. Entonces, estamos dirigiéndonos a unas personas muy concretas que quieren transformar su vida de una manera consciente y además haciéndolo de una manera creativa, porque de repente puedes canalizar tu emoción de miedo o de cabreo y lo puedes reconocer poniéndote en tu casa una batería y poniéndote a bailar y poniéndote a sacar tu energía, ¿no? Con la observación consciente de que puedes mejorar y no solo por el hecho de bailar, aunque solo el hecho de bailar te cambia el estado de ánimo, ¿no? Entonces, acompañamos este tipo de procesos de autodesarrollo o autotransformación. Mira, otra de las cosas que te estaba escuchando y me estaba gustando mucho, y fíjate cómo van uniéndose los conceptos. Hablábamos de creatividad, estamos hablando de creatividad, estamos hablando de practicidad, y luego me llama la atención por el ejemplo que has puesto. Cuando te pregunto yo, ¿a qué tipo de personas eres? He dicho, bueno, muy variopintas, puede ser un ejecutivo, ¿vale? Y me ha hecho gracia ese ejemplo que has puesto, porque además últimamente estaba leyendo precisamente un libro que tiene que ver sobre neurociencia, y basado precisamente en casos prácticos, hablaba sobre determinadas cuestiones de cómo cambiar, cómo transformar, ¿no? Cómo mejorar también, entrenar nuestra mente para conseguir un mayor bienestar. Y me ha hecho gracia porque hablaba de un ejemplo muy parecido al que tú acabas de mencionar, de un alto ejecutivo que había sido absolutamente exitoso, pero que sufría una ansiedad terrible. Y cuando pasa por el proceso, lo que le descubren en realidad que es que una de las cosas que le haría tremendamente feliz era retomar precisamente esa afición que tenía de joven hacia la música, hacia tocar la guitarra, pero que la había abandonado. ¿Y por qué la había abandonado? Y aquí la cuestión, supuestamente por una cuestión práctica, de practicidad, ¿vale? Y aquí hay un concepto que quería hablar contigo, que es ese nuevo paradigma de lo que es la practicidad, de lo que nos han enseñado que es la practicidad, de lo que nos han hecho creer muchas veces también que es la creatividad. A veces la creatividad se une a ese sentido de, bueno, para pasar el rato, que no tiene una utilidad o no tiene una trascendencia. Y cuando vemos casos como el que tú acabas de describir, que podría ser el de ese alto ejecutivo que de repente dice, oye, mi vida no tiene sentido, quiero realmente descubierto que me he guiado por una falsa practicidad. Y la auténtica practicidad está diciendo, esto a mí no me hace feliz. Lo que me hace feliz es atender a mi voz, escucharme y dar rienda suelta a la expresividad que yo quiero, ¿no? Me gusta mucho ese concepto, lo que digo, de darle la vuelta a la tortilla sobre lo que nos han enseñado de lo que es práctico y no es práctico. Y cómo otra vez poner en foco de que la creatividad seguramente es la herramienta más práctica para las cosas más prácticas que hay en esta vida, que es conseguir ser lo más felices posible. Así que eso me ha encantado. Mira, Roberto, otra cosa que te quería preguntar. Entendiendo muy bien hacia dónde vais, hay algo ahí, un concepto que repetís mucho, lo que yo he visto, he leído, incluso en tu propio discurso, pero para personas que puedan estar un poco más alejadas sobre ese concepto, incluso yo, repetís mucho un concepto que es subir la vibración. Cuando habláis de subir la vibración, ¿qué es? Cuéntanos, ¿qué significa esto? Bueno, aquella persona que sea un poco consciente de la mecánica cuántica, de la física cuántica, o alguien que quiera investigar un poco en los secretos del universo, como decía Nikola Tesla, nos ayuda a entender que somos energía y materia. Entonces, toda esa energía que somos vibra más o menos denso. Es decir, nuestra taza vibra más denso que de repente un pensamiento que es mucho más sutil, que sabemos que existe, pero no lo vemos. Y lo mismo con las emociones, ¿no? Entonces, si tú concibes que eres energía, te das cuenta que eres algo más allá, que hay algo más allá de ti que habita en ti, que es aquello que observa, ¿no? Ese observador, esa parte consciente, esa parte del ser. Entonces, si tú entiendes, más allá de la creencia que tengas con respecto a la encarnación o a tu alma, una visión como muy existencial, si concibes que eres energía
y que esa energía está en movimiento, rápido te vas a dar cuenta que genera una onda. Entonces, esa onda es una vibración. Y esa vibración, si está cabreado, está vibrando mucho más denso que si estás en euforia o si estás en tranquilidad. Entonces, cuando sabemos un poco de neurociencia y las conexiones neuronales, y sabemos que esas conexiones neuronales están conectadas con nuestro corazón y que la vibración que tú tienes vibra en sintonía o no, es más empático o no con una persona, por cómo está vibrando, ya no solo por cómo habla, por cómo huele, sino por cómo se comporta, pues si entiendes un poco esto, rápido te darás cuenta que hay ciertas cosas que tú haces en tu practicidad que te elevan tu vibración porque te hacen sentir que estás guay, y hay ciertas cosas que después de un cabreo o después de estar triste por una noticia del apego que tenemos a que se va a fallecer un ser querido, de repente nos quedamos más down, nos quedamos como más bajos. No hay que juzgar si es mejor una vibración u otra. Es observar qué vibración estás sintiendo, crear tu propio termostato. Nosotros tenemos nuestro propio termostato para ayudar a la gente a la que acompañamos a que uno mismo sea consciente cómo está vibrando, cómo está resonando, para que tú mismo puedas regular, no solo como un termómetro medir, sino que puedas regular. ¿Y cómo lo puedes regular? Pues canalizando, creando un espacio catártico para sacar esa tristeza que tienes porque fallece un ser querido, o porque ha tenido un accidente no sé quién, o porque de repente ha suspendido un examen. Yo que sé, cualquier cosa que te haga mantener durante el tiempo una emoción muy concreta. Entonces, tú te observas y nosotros ayudamos a ese momento de autoobservación para que a través de canales creativos, y que no sean solo de psicoterapia, o que no sean solo muy mentales, o que no sean catárticos de psicomagia, sino que tenga un poco la conexión de que somos pensamientos, somos emociones, somos un cuerpo físico que alberga algo más allá que todo esto. Y nosotros lo asociamos a conciencia, lo asociamos a espiritualidad, lo asociamos a nuestra alma. Entonces, desde esa visión, acompañamos un proceso de autoobservación de lo que es nuestro ser humano, ¿no? La parte humana y la parte del ser. Y ahí, pues, imagínate, como te decía antes, dándole un poco la vuelta a lo que tú decías, un ejecutivo que quiere tocar la guitarra, o un guitarrista que se ha dado cuenta que no puede vivir en su casa tocando en casa solo, que tiene que comprarse una webcam y que tiene que salir a la calle a tocar. Entonces se vuelve ejecutivo el guitarrista que lleva 20 años sin saber cómo ganar la vida, ¿no? Y ahí unimos el concepto del ikigai, ¿no? Ser bueno en algo que te apasione. Porque si eres bueno en algo y no te apasiona, pues hay algo que falla, ¿no? Ser bueno en algo que te apasione, que te paguen por ello y que le haga falta al mundo. Es decir, no hacer algo que de repente no le hace falta al mundo. Entonces estás viviendo en tu ikigai. Nosotros acompañamos ese tipo de procesos para que en tu practicidad puedas crear esa regulación de lo que tú eres y te haga elevar tu vibración, que es de alguna manera lo que... Por eso cogemos el mapa de la conciencia del doctor Hawkins, que habla de cómo calibramos en función de nuestros comportamientos, en función de nuestros pensamientos, y ahí es donde estamos acompañando este tipo de procesos de una manera creativa. Fantástico. Mira, has mencionado el tema de Ikigai, ¿no? Conozco también algo el mundo de los músicos, y también tiene ciertas similitudes con cualquier emprendedor vocacional, que muchas veces parte de unos frenos pensando como que seguramente son heredados, ¿no? Como esto es vocacional, como esto me gusta mucho, o no puedo vivir de ello, o no puedo venderlo, o está mal venderlo, o está mal hacer dinero. Me da la sensación que en el mundo, vamos, más que la sensación, por conocimiento lo que te digo de relaciones, que en el mundo de los músicos pasa mucho esto, ¿no? Y está muy bien traer el concepto de Ikigai, por lo que tú has dicho, ¿no? Por todas las variables, como partiendo evidentemente de algo que tiene que ver con absolutamente alineación con nosotros, que resuena con nosotros, pero como también es absolutamente, no sé cómo decirlo, honesto, cruzarlo entre lo que son nuestras querencias, nuestros valores, nuestros principios, pero también las necesidades de otras personas. En lo que yo desarrollo como mentor de profesionales del desarrollo personal, bienestar o salud, esto es uno de los momentos donde te encuentras como con más necesidad de apoyar y de acompañar a la persona para superar, como te decía, esta serie de creencias sobre lo que es la venta o incluso el marketing malentendido. Muchas veces hay una asociación negativa sobre este tipo de cosas, ¿no? Y cómo le tienes que hacer descubrir a la persona que dice, oye, si tú realmente necesitas un principio de honestidad, si a ti te vuelve loco esto, si crees que de verdad esto puede ayudar a cambiar la vida de muchísimas personas, luego tienes que naturalizar lo que es precisamente decir lo que tú haces, cómo puede estar en correspondencia con lo que la gente está buscando, ¿no? Darle una vuelta también a esa forma de entender lo que es
o de cómo nos han enseñado lo que es el marketing y las ventas para entenderlo de una forma como, pues no sé cómo decirlo, más natural, más orgánica, llámalo como quieras, pero que en realidad es imprescindible. Y en este sentido me ha gustado mucho. Roberto, ¿cómo le dais forma, cómo canalizáis precisamente, sabiendo cuál es vuestro objetivo, sabiendo a qué tipo de personas y en qué situaciones, en algunas de ellas, que son muchas por lo que veo, podéis ayudar? ¿Cómo le dais forma? ¿Cómo tenéis que a estas soluciones? ¿Cuál es la forma de acompañamiento que tenéis? Bueno, existen varias en estos años. Antes de que llegara la pandemia y nos conectara todo el mundo con la parte online, nosotros hemos acompañado procesos, desde procesos institucionales de 500 líderes de la institución, 500 profesores, porque son los líderes de una institución, cómo aplicar cierto tipo de herramientas como avances en la neurociencia o en mindfulness o en inteligencia emocional. Y hemos hecho programas de Erasmus. Bueno, en estos años, como te digo, hemos hecho muchos programas que acompañaban de manera diversa, a nivel título individual y a nivel grupal. Pero a partir de la pandemia empezamos a conectar con nuestra capacidad, no la grandilocuencia. De hecho, en 2015 montamos una fundación para generar programas de desarrollo personal a través de las artes y hicimos muchos vínculos con muchas instituciones. Pero, como te digo, nos ayudó a focalizar en nuestra energía, en la unión de Raquel y de mí en estos años, y lo hemos aplicado como de maneras muy concretas. Ahora mismo tenemos un viaje vibracional artesano, que es un acompañamiento en donde estamos durante unos meses desde un retiro inicial presencial, físico, en la ecoaldea de Valdepiélagos, que es donde vivimos, en un ambiente muy conectado con la consciencia, muy conectado con la ecología. Y luego vivimos un acompañamiento online en donde muchas de esas herramientas que hemos vivido en ese fin de semana las aplicas diariamente y te acompañamos en el proceso de cómo compartir, cómo congeniar, cómo expresar y manifestar todas estas herramientas en tu cotidianidad. Y eso es como el foco principal en donde tenemos puesto un lanzamiento ahora. Paralelo a eso, existen diversas posibilidades. Si eres trombonista, tienes una conexión conmigo muy directa y estamos en un reto ahora mismo en la actualidad que dura 33 días, en donde estamos conectando cómo generar tu cauce de expresión a través del trombón. Pero también hay un grupo de improvisadores y también tenemos, para aquellas personas que no son creativas, tenemos una propuesta que hacemos una vez al mes que se llama Conspiración Positiva, en donde tú puedes venir a vivir una experiencia de 2 o 3 horas, te conectas con la creatividad, te conectas con un canal creativo y aquí vives la experiencia de la conspiración. Una conspiración interna, pero al servicio del grupo. Y luego tenemos también otra propuesta de viaje vibracional, en donde hay sanadores con diferentes tipos de terapias y de propuestas terapéuticas. Pueden ser más convencionales o pueden ser más convencionales desde un punto de vista científico, empírico, sí, pero también pueden ser desde un punto de vista espiritual. Y creamos lo que llamamos viaje vibracional. Entonces, el ambiente, la sonoridad, la vibración que hay aquí, la frecuencia es muy elevada porque creamos un espacio para que la gente venga a vivir un viaje vibracional de autosanación o de sanación de lo que esa persona quiera. Entonces, viaje vibracional artesano es nuestro principal foco ahora mismo, con todas estas pequeñas propuestas alrededor. Pues me parece súper interesante, Roberto. Genial. Mira, yo antes de finalizar esta entrevista también quería preguntarte, como te decía también, ver situaciones en esta entrevista que pueden inspirar o que se pueden sentir identificados otras personas. Yo en mi caso contigo y con vosotros, con Raquel y contigo, me siento identificado en algo que tiene que ver de la particularidad de vuestra forma de emprendimiento, que es un emprendimiento que cada uno entiendo que también tendrá su solución o su camino individual, pero que también es un proyecto en común en pareja y profesional. Bueno, desde ese punto de vista, ¿cómo es para ti? ¿Cómo vivís esta experiencia de ser emprendedores en pareja? Bueno, es un aprendizaje constante, es una evolución no solo a nivel personal, sino de la propia pareja, es una retroalimentación. Muchas de las herramientas que nosotros utilizamos en cualquiera de las propuestas tienen que ver con estar al servicio del grupo, con estar al servicio del otro. Entonces, somos el uno para el otro un continuo espejo y un continuo observador que nos ayuda a darnos toques para las cosas que vibran más bajo, para las cosas que vibran más alto, de recordarte, oye, con lo bien que te viene pasear, oye, con lo bien que te viene ir al
teatro, oye, con lo bien que te viene, y no, es verdad, no me acordaba, me he metido en una espiral de trabajo y sin darme cuenta llevaba unos minutos haciendo algo que no quería. Gracias por recordármelo. Entonces es un continuo, es una manera, como vivimos en un laboratorio constante, es una manera de aplicar las mismas herramientas que ofrecemos en nosotros mismos. O sea que es una continua retroalimentación. Me parece fantástico. Estaba sonriendo mientras te oía por eso, porque me estaba recordando a alguien también cuando y los ejemplos, me he olvidado de ir al teatro, me he olvidado de leer, me he olvidado de comer, ¿no? Esto que tiene que ver también mucho con esa realidad de las personas que estamos entregadas a una pasión. Que es evidentemente nuestro trabajo, cuando algo resuena totalmente con nosotros, pero que también no estamos libres de ciertos riesgos de entrega un poco a veces desmedida. Oye, Roberto, ha sido un auténtico placer. Mira, antes de despedirnos también quería que nos contaras a través de qué canales la gente puede contactar con vosotros, con Raquel y contigo, cómo puedes saber más de Musilabus, dónde os podemos encontrar. Pues muy fácil. Si metes musilabus.com en cualquiera de los buscadores y en cualquiera de las redes, vas a encontrar canales directos con nosotros mismos a través de nuestra newsletter en la página web, o si quieres ya conectarte con las redes, pues además de las redes personales, hemos lanzado una red ahora que está funcionando muy bien que se llama Viaje Vibracional Artesano, que es donde compartimos no solo nuestros procesos mensuales, grupales, sino también un montón de nuestra visión existencial y cómo aplicarlo en herramientas prácticas. Y Instagram está ahí para darnos rápidamente una gota o una cápsula que nos recuerde cómo podemos salir de una emoción densa o cómo podemos cambiar nuestro estado o cómo podemos potenciar nuestro autoconocimiento, ¿no? Como tú bien decías antes, el conocimiento no solo es lo que está en los libros, sino es la mezcla con tu experiencia, y ahí es donde generamos nuestro autoconocimiento. Entonces, el artesano que llevamos dentro acompañamos en un viaje vibracional constante. Genial, Roberto. Pues nada, mira, a mí solamente me queda darte las gracias primero por abrirme las puertas de tu laboratorio y darte las gracias también por otras dos cositas más, por haberme sacado de este apuro, ¿vale? Y haber resuelto con la mejor de la creatividad esta entrevista. Gracias, Roberto. Encantado. Y también te tengo que dar las gracias especialmente porque desde luego conmigo lo has conseguido. Has subido la vibración, ¿eh? Y me voy con una vibración y un buen rollo muy bueno de esta entrevista, y estoy seguro que cuando la publiquemos va a ocurrir lo mismo en todas las personas que nos escuchan. Así que, lo dicho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Es un espacio con el que estamos muy afinados, resonamos mucho, seguro que haremos alguna cosa juntos. Así que nada, un placer y espero que hayáis disfrutado de este maravilloso encuentro. Gracias, Rafael. Seguro que sí. Nos vemos muy pronto. Y a todos vosotros que nos estáis escuchando aquí en Marketing con Sentido, una vez más, daros las gracias por estar presentes aquí. Animaros una vez más a haceros miembros de esta comunidad Emprendedores con Sentido. Os animo también a que descubráis más de Roberto, de Raquel, de su proyecto Musilabus. Os dejaré la descripción de sus contactos y de su sitio web en la descripción de este podcast. Y lo dicho, nos vemos dentro de nada. Aquí en una semanita estamos de nuevo aquí en Emprender con Sentido. Esa sección especial de Marketing con Sentido junto a Lola Moreno. Os mando un fuerte abrazo. Me despido de Roberto con la vibración a tope. Chao.